De nuestro ciclo de conferencias Manejo y Medicina de Reptiles. El día de hoy, con la ponencia Bienestar Animal en Reptiles, presentamos al médico veterinario zootecnista Eric Cortés Bravo. El médico Eric Cortés es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Mesoamericana de Puebla. El médico Cortés se ha dedicado a lo largo de su trayectoria profesional a la atención, manejo, crianza y cuidados de reptiles, anfibios, artrópodos y roedores de laboratorio. Posee una amplia experiencia laboral como responsable de colecciones herpetológicas y bioterios. Es ponente en cursos de manejo y medicina en reptiles, profesor a nivel licenciatura en medicina veterinaria y fauna silvestre. En el campo laboral posee una amplia experiencia desde el 2015 en el Museo Viviente de Puebla como asesor médico de la colección herpetológica, responsable de la colección herpetológica, y está trabajando en el Departamento de Vinculación Académica como responsable de colecciones itinerantes. También tiene experiencia en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia como catedrático en las materias herpetología, fisiología veterinaria 1 y 2, así como anatomía comparada 1 y 2. Instituto Veterinario y de Ecología en la organización de distintos cursos y eventos académicos online para esta institución y como moderador de cursos y diplomados online. En el Museo del Desierto La Culebra, fue responsable de la colección herpetológica de la exposición temporal Reptiles del pasado y del presente, y en la Universidad Mesoamericana de Puebla fue responsable de la colección herpetológica y bioterio. Ha apoyado distintos eventos en ferias universitarias, control de becarios y voluntarios. Médico Eric, bienvenido a esta sesión de este ciclo de conferencias. Le cedo el micrófono para que pueda comenzar con su ponencia. Invitamos a nuestros asistentes a que nos apoyen a mantener el micrófono silenciado y que cualquier duda o comentario para el doctor Eric nos la hagan llegar por medio del chat. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor Oscar, a la doctora Samantha por la invitación y a la FES Cuautitlán. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco de bienestar animal, en este caso aplicado a reptiles y anfibios. Voy a apagar mi cámara para que se pueda observar la pantalla de manera completa y no esté como que tapando también algunas imágenes que pueda haber. Eh, pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla que, como ya dijeron, está enfocada en el bienestar animal, principalmente en reptiles, bajo cuidado profesional y bajo cuidado humano. Vamos a empezar primero con una frase del Conde de Buffon, que nos dice: en la naturaleza no hay realmente sino individuos, y los géneros, órdenes y clases solamente existen en nuestra imaginación. Esto es muy importante porque cuando hablamos de bienestar animal, usualmente siempre nos tenemos que apegar mucho a esta parte del individuo, ¿no? No nos va a interesar, obviamente son puntos importantes, qué especie estamos manejando, pero sobre todo vamos a darle mucho valor a ese individuo en específico, ¿no? A nuestro ejemplar o a nuestro grupo de ejemplares que vamos a estar cuidando. Esta charla la dividí en dos partes. Una es qué es el bienestar animal, dar conceptos generales y después enfocarnos ya directamente a su aplicación en reptiles. Bueno, como el bienestar animal es un concepto relativamente complejo, es muy amplio, como nos lo dice la OMSA, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y nos dice que tiene bastantes dimensiones y estas pueden ser tanto científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Entonces, el bienestar animal se tiene que ver desde un campo bastante multidisciplinario. Y nosotros, como veterinarios, pues solamente vamos a ver como una parte justamente de este bienestar, ¿no? Entonces, muchas veces sí es importante el trabajar de la mano
con profesionistas de infinidad de carreras y de otras profesiones. Nos dice esta misma organización que se designa como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive o muere. Entonces, vamos a ver que durante la historia ha habido distintos conceptos del bienestar animal y que estos, aunque van a ser muy similares unos con otros, van cambiando a lo largo justamente que podemos conocer y sabemos más, pueden irse modificando un poco. Acá yo les pongo dos de los conceptos que más me han gustado en lo personal en cuanto a la definición del bienestar animal. Y el primero nos dice es el estado o condición de armonía, tanto física como psicológica, entre el organismo y el medio, en este caso en el que se desenvuelve. También nos dice que se puede conocer como el estado o la forma en que un animal va a tratar de adaptarse a las condiciones del entorno o del medio ambiente nuevamente en el que se va a estar desenvolviendo. Entonces, si tomamos estas dos definiciones, como podemos ver, existe esta parte del bienestar físico, esta parte del bienestar mental o este bienestar psicológico, y también en especies que no son domésticas podemos integrar un tercer bienestar que es el bienestar natural, ya que, bueno, en muchos de estos animales lo que se va a buscar es que vivan en ambientes que sean lo más similares a cómo ellos estarían en la vida silvestre. Bueno, tenemos ahora que el bienestar animal es un estado propio del individuo, ¿no? No es algo que yo le pueda ofrecer como tal, pero sí le voy a poder ofrecer los medios para que este animal pueda alcanzar este estado. Mm, el objetivo del bienestar animal, entonces, se basa en clasificar en qué necesidades voy a estar o voy a querer satisfacer y qué daños voy a estar tratando de evitar. Esta foto que ustedes pueden ver, bueno, voy a poner el puntero láser. Esta foto que ustedes pueden ver aquí retrata muy bien cómo intentamos satisfacer una necesidad que puede ser justamente la necesidad de temperatura que tienen estos animales. Recordemos que son ectotermos, dependen de medios externos para termorregularse, pero acá también está implícito un posible daño que podemos estarle generando. Vemos justamente, está muy bien que tenga un foco, pero este foco está muy cerca del ejemplar. No hay barreras que puedan limitar su acercamiento, bueno, su excesivo acercamiento hacia este foco y podemos generar también un daño, ¿no? En este caso, algún tipo de quemadura o demás. Entonces, es muy importante justamente el estar checando esto, ¿no? Que cuando estemos satisfaciendo alguna necesidad, no también esté implícito un posible daño que pueda surgir, que pueda sufrir el animal. Esto se amplía también, o esta satisfacción de necesidades y evitación de daños, se puede llevar a cabo también con el mantenimiento de normas apropiadas de alojamiento, alimentación, cuidado general y también la prevención y tratamiento de enfermedades. También agregamos el cuidado y la tenencia responsable, la manipulación humanitaria y, de ser necesario, la eutanasia. Porque como ya lo vimos al principio con esta definición de la OMSA, no solamente abarca estas condiciones en las que el animal vive, sino también las condiciones en las que este animal va a concluir con esta vida. Como ya también lo habíamos mencionado, pues vamos a tener bastantes enfoques en los cuales podemos estar estudiando este bienestar animal. Acá yo les voy a hablar un poquito de estos tres enfoques que me parecen como los más importantes, ¿no? Que sea el científico, el ético y el legal. En cuestión al enfoque científico, pues sabemos que el bienestar animal es un estado subjetivo, pero que tenemos que evaluar de una manera objetiva.
Entonces, tenemos que clasificar o dar una puntuación para poder llegar a interpretarlo. Y aquí les dejo un ejercicio filosófico de Thomas Nagel que se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? Entonces, a través justamente de la explicación de los términos objetivo y subjetivo, nos lleva a imaginarnos qué se sentiría o qué se siente ser un murciélago. Entonces, lo pueden buscar justamente y leerlo. Está bastante interesante. Bueno, obviamente, como ya vimos, tenemos que cuantificarlo, ¿no? Entonces necesitamos poder evaluarlo, poder medirlo y sobre todo comprobar que efectivamente este nivel de bienestar eh, se esté alcanzando. Esto lo vamos a poder interpretar en base a indicadores y vamos a tener dos tipos de indicadores. El primero va a ser los indicadores ambientales, el cómo es este medio en donde se desenvuelve el animal, que como ya vimos es bastante importante y que en reptiles adquiere también bastante relevancia por esta dependencia justamente del ambiente para todos sus procesos vitales. Y también vamos a tener indicadores que nos va a dar el propio animal. En estos indicadores vamos a poder encontrar de dos tipos. Los físicos, como podría ser su condición corporal, el que no tenga o el que presente algún tipo de lesión en su cuerpo, eh, etcétera, etcétera. Sus constantes, justamente, que bueno, en reptiles, al tener esta dependencia con el medio, no hay como una frecuencia cardíaca o respiratoria estipuladas, pero obviamente pues podemos ver si un animal está agitado o si un animal está demasiado aletargado. Y las comportamentales, ¿no? Que van a tener que ver justamente con la expresión de sus comportamientos. Es un animal bastante apático, que todo el tiempo esté demasiado quieto, o es un animal que por el contrario no puede estar demasiado acelerado, que se esté golpeando con el vidrio o que se esté moviendo de manera ya errática porque dentro del recinto, ¿no? Entonces vamos a ir justamente teniendo en cuenta todo este tipo de indicadores que nos den, ¿no? Para poder llegar a medirlo. Esta medición del bienestar animal también va a poder ser tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? A corto plazo, pues la observación directa justamente de este ejemplar, el ver justamente en las condiciones que está, y a largo plazo, pues ya podemos tener justamente registros de cuánta incidencia de enfermedades tiene eh, y otro tipo de registros, ¿no? Sus cambios de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir como midiendo también este bienestar animal a lo largo de toda su vida. Bueno, en estas mediciones justamente podemos medirlo en base a distintos criterios. Por ejemplo, acá hay un estudio de la Fundación del Zoológico de Barcelona para la detección de hormonas adrenales en la muda de los reptiles, ¿no? Y acá podemos ver ya los resultados que justamente la hormona que se mide va a ser la corticosterona y acá justamente su medición en piel tanto en serpientes y acá, bueno, tenemos en dragones de Komodo también. Otros, bueno, ya hay también algunos métodos o programas para la evaluación del bienestar animal, como el Warfel Quality, que también se ha llegado a aplicar a reptiles y obviamente también criterios comportamentales, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a tener distintos tipos de indicadores que nos van a estar ayudando a poder medir justamente y evaluar este bienestar animal. Dentro del enfoque ético, muchas veces lo llegamos a pasar un poco por alto, sobre todo antes, ¿no? Actualmente, toda la parte de bioética creo que ha tenido un acercamiento bastante importante por todos los profesionistas. Bueno, antiguamente pues era común justamente que estos animales pues eran vistos básicamente como simples objetos, ¿no? Acá podemos ver estos geckos amarrados justamente
a cohetes, las famosas resorteras con las que los niños salían a apedrear animales y que actualmente pues es algo que nosotros no concebiríamos en ningún tipo, ¿no? Eh, la tenencia justamente de mascotas, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, que actualmente pues también se limita ya en algunos países y en algunos estados o hay mayor regulación justamente en este comercio y en la tenencia. Los mismos tutores se informan cada vez más y cada vez mejor de cómo se puede llegar a mantener estos animales en condiciones óptimas, ¿no? Pero también tenemos algunas praxis justamente donde muchas veces se pasa un poco por alto este bienestar, ¿no? Tenemos estas famosas serpientes que son las scales, que son reptiles sin escamas, y que bueno, quitamos con la reproducción de estos individuos, pues la característica más importante de un reptil, ¿no? Que es esta piel escamosa y que obviamente estos animales pues pueden ser más propensos a enfermedades, tienen una esperanza de vida mucho más corta y que requieren de cuidados mucho más especializados justamente por estas deficiencias que pueden llegar a tener, ¿no? Y bueno, también tenemos todo lo que es el tráfico. La imagen de abajo es de uno de los tantos decomisos que nos llegan también a museo. Nosotros trabajamos también con instituciones gubernamentales como Profepa para la rehabilitación de fauna silvestre, enfocándonos justamente a reptiles, ¿no? Entonces, el enfoque ético tiene que ser como muy importante cuando hablamos justamente del mantenimiento y del bienestar animal de estos animales que van a estar bajo este cuidado tanto profesional como humano. Hay teorías éticas, hay bastantes corrientes éticas que también estudian justamente el cómo deberíamos de tratar a los animales y el cómo deberíamos de vivir de manera general. Y bueno, acá en la misma UNAM tienen el Programa Universitario de Bioética, está también la Comisión Nacional de Bioética, que muchas veces también ofrece este tipo de charlas enfocadas justamente a este tipo de temas y que pueden buscar incluso en Internet, ¿no? Ya sea en YouTube o en sus páginas de Facebook, pueden ver también algunas charlas que son gratuitas. Y bueno, también tenemos bibliografía, este libro de Ethics on the Ark, que es del Instituto Smithsoniano, o acá tenemos también otro libro que viene en español, que es Ética y Bienestar Animal de Agustín Blasco. Y bueno, este afiche me gusta bastante, que nos dice, la ciencia nos puede decir cómo clonar un tiranosaurio Rex, pero las humanidades nos dicen por qué es una mala idea hacer esto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer ciencia desde este enfoque ético y humano. Y bueno, el otro punto en el que también podemos ver el bienestar animal, pues es este enfoque legal, ¿no? Que va a tratar de garantizar justamente ya a través de leyes y legislaciones el buen trato hacia los animales. Y bueno, aquí pues obviamente dependiendo del lugar de donde estemos, pues va a haber legislaciones en ámbitos locales, en ámbitos estatales, nacionales o incluso eh, a nivel internacional, ¿no? Como lo es el CITES, que justamente regula el comercio de especies de flora y fauna. Entonces, en México, bueno, tenemos la Ley General de Vida Silvestre, donde ya también se expone un poco acerca de cómo debe de ser este buen trato hacia estos animales. Y bueno, acá les estudio justamente de hace 3 años, del 2020, sucedió durante la pandemia. Es un estudio estadounidense en el cual pues ellos intentan ver justamente cómo es el comercio de reptiles en Internet. Y entonces acá pueden ver el trato online, en este caso el Instituto Lemis es una especie eh, de departamento de ventas, bueno, que ve justamente el ámbito ambiental allá en Estados Unidos y las especies, bueno, que están registradas en el CITES.
Según el estudio que hacen esta organización, pues detectaron que en el Internet podemos encontrar venta de 3.943 especies de todas las especies que hay de reptiles, que son alrededor de 11.000. Y acá también les pone justamente a qué grupos de reptiles pertenecen, ¿no? Entonces, solamente existe un rincocéfalo en el mundo, que es el tuátara, y, por ejemplo, en el caso de las tortugas, en el mundo existen poco más de 350 tortugas y 320 especies las podemos encontrar en páginas de ventas en Internet, ¿no? Muchas de estas, como pueden ver, no se encuentran dentro de una normativa legal, ¿no? Entonces, los reptiles en los últimos años, tanto para bien como para mal, eh, se han vuelto bastante populares como nuevas mascotas de compañía o mascotas no convencionales. Sin embargo, pues esto también los hace más vulnerables justamente al tráfico. Por ejemplo, la imagen que les pongo de aquí es de una nauyaca, le llaman nauyaca loro, también nauyaca manchada. La especie es Butrichis aurifer. Eh, si no mal recuerdo, no había sido tan común sus avistamientos o había estado como desaparecida durante algún rato y recientemente como que se volvió a redescubrir y hay muchos coleccionistas privados que pues ya tienen estas serpientes, ¿no? Cuando se supone que no hay un comercio justamente legal y que es una especie justamente muy endemizada en ciertas regiones de Guatemala y de Chiapas pues obviamente estos animales pues se tienen que conseguir fuera de los marcos legales, ¿no? Eh, el problema también que se tiene justamente con este comercio y sobre todo de los animales que pasan de la vida natural al cautiverio es justamente estos procesos de inadaptación, ¿no? Donde pues va a haber una gran mortalidad. Eh, Acá nos dice también otro estudio y se menciona dentro de este mismo estudio que el 75% de los reptiles comercializados como mascota tiende a morir en su primer año de vida. Este estudio es del Reino Unido. Y bueno, en animales con estrategia vital tipo R podría ser común, ¿no? Recordemos que ellos pues son bastante prolíficos o tienen gran progenie, porque justamente como no tienen un cuidado parental muy extenso, muchas de estas crías pues van a perecer en su primer estadio de vida, ¿no? Pero pues hablando justamente de animales bajo el cuidado humano, pues no tendría por qué estar como tan elevado también. Eh, en la otra cara de la moneda, hablando justamente de los aspectos positivos, pues ya también hay una mayor una mayor preocupación justamente por el bienestar animal de las mascotas, de los nuevos animales de compañía o las mascotas no convencionales, como le gustan decir. Y obviamente pues ya hay desde empresas justamente que hacen investigaciones para poder ofrecer productos que garanticen justamente este correcto cuidado. Ya hay también algunos organismos, instituciones, institutos y demás que también nos pueden brindar asesoría justamente en la tenencia responsable de mascotas, ¿no? Este es un estudio justamente que habla del bienestar animal en mascotas no tradicionales y esta es una página de internet, Emode PetScore, donde justamente les asigna, ustedes pueden poner, no sé, el nombre de alguna mascota no convencional, por ejemplo, iguana verde, y le va a dar una categoría. Van a notar que la mayoría de los reptiles, si no es que todos, están en categorías de difícil a extremos, ya que al ser justamente dependientes del medio ambiente, pues van a tener que tener parámetros muy específicos para que de verdad podamos garantizar un adecuado bienestar, ¿no? Se da en especies que incluso son bastante comunes como mascotas, como iguanas verdes o como el leopardo, tienden a tener estas categorías, ¿no? Que van desde lo difícil hasta lo extremo
Y bueno, toma muchos aspectos, desde pues la esperanza de vida del animal, en las condiciones justamente que puede llegar a tener, eh, las necesidades justamente, sobre todo a nivel adquisitivo, porque pues obviamente al estar hablando de reptiles, pues tenemos que comprar que los focos, que el terrario, que tiene que ser grande, conseguir alimento, que muchas veces en algunas zonas no puede ser tan fácil, o que el alimento pues puede llegar a ser relativamente mucho más costoso que en que en las mascotas convencionales, ¿no? En perros y gatos. Bueno, tenemos también estas bases y nuevas propuestas para poder estudiar y comprender el bienestar animal, y creo que todo el mundo conoce las 5 libertades del Consejo de Bramble, que han sido esta piedra angular justamente para poder comprender o estudiar este bienestar animal, ¿no? Estas 5 libertades, pues en realidad son una respuesta a este libro de Ruth Harrison, de Animal Machines, donde justamente ella pues evidenciaba ciertas malas prácticas que se tenían, sobre todo con animales de producción, ¿no? En las granjas. Eh, ya un poquito alejándonos de las 5 libertades, tenemos otras maneras también de ir comprendiendo el bienestar animal, y una de ellas va a ser la pirámide de Maslow. Acá les pongo justamente esta imagen o este concepto de la pirámide de Maslow modificada, que pueden encontrar en la Estrategia Mundial para el Bienestar Animal de la UASA, que fue publicada en el 2015, ¿no? Entonces, aquí esta pirámide de 6 niveles se divide en 3 niveles básicos, donde se ve el cuidado animal, y los 3 niveles superiores van a hablar ya justamente del buen bienestar, y llegamos a la punta o a la cúspide con un buen bienestar, ¿no? Y vean que en la punta encontramos la elección, ¿no? Darles la capacidad a los animales de elegir cómo quieren interactuar con su medio ambiente, ¿no? Y en los niveles abajo, pues vamos a poder encontrar la estimulación mental, sus necesidades sociales, las necesidades de seguridad, obviamente garantizar su salud con el cuidado veterinario, y sus necesidades fisiológicas. Si nos regresamos a las 5 libertades, básicamente son las mismas, ¿no? Nada más que vistas desde otro marco, desde otro concepto. Y otro modelo que podemos utilizar para comprender el bienestar animal, pues va a ser el modelo de los 5 dominios del Dr. Mellor y Wright de 1994, y que justamente también se menciona en esta Estrategia Mundial de la UASA para el Bienestar Animal. Aquí, nuevamente, se parecen mucho estas 5 libertades. Tenemos estos dominios físico-funcionales que van a ser la nutrición, el entorno, la salud y la conducta, y el 5 dominio, que es el mental, que en conjunto nos van a dar este estado de bienestar. Entonces, ya que justamente hablamos un poco acerca de toda esta parte general de este bienestar animal, ahora sí podemos entrar al bienestar animal aplicado ya directamente a reptiles. Y antes de esto tenemos que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado al principio, son animales ectotermos. Ellos no termorregulan de manera interna, ¿no? Tienen que depender de fuentes externas para poder mantener esa temperatura, y esto pues hace justamente que su metabolismo sea muy cambiante, ¿no? Entonces, estos indicadores ambientales, sobre todo los de temperatura, pues van a ser muy importantes a la hora justamente de evaluar o medir este bienestar animal, ¿no? También tenemos que considerar que los reptiles tienden a ser bastante especializados a los ambientes en los cuales se desarrollan, y que justamente tenemos que emular de la mejor manera estas condiciones en cautiverio o bajo este cuidado humano, ¿no? Entonces, los factores ambientales son extremadamente importantes en los reptiles.
Recordemos también justamente que este metabolismo cambiante genera una mejor ingesta calórica, requerimientos calóricos mucho menores. Obviamente hay alimentación en menor cantidad o ayunos de intervalos largos. Recordemos que, bueno, en el caso de pues una serpiente la estaremos alimentando una vez por semana, una vez cada 15 días. Habrá incluso temporadas en las que podamos dejarlas sin comer durante 1 o 2 meses, sobre todo en inviernos, donde ellas también tienden a estar más aletargadas, y que estas características, pues obviamente generan periodos de actividades mucho más reducidos. Su nivel cognitivo también se ve influenciado a través de esto, tienen una memoria menos desarrollada, y obviamente también sus relaciones sociales pues no van a ser como tan complejas como si lo serían en aves y mamíferos. Entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta esto al momento de mantener reptiles bajo cuidado profesional o humano, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo social, pues habrá especies que no necesiten justamente de algún compañero de su misma especie, o que no haya problema con no tener uno también. Vamos a pasar al estudio de estos, a mencionar cada uno de estos 5 dominios, y vamos a empezar con el de la nutrición. Entonces, como eh, sabrán, pues necesitamos garantizar una nutrición adecuada, también garantizar alimentos variados y garantizar una alimentación segura. Por nutrición adecuada, pues que tenemos que justamente el garantizar eh, que el alimento que le estamos proporcionando a cada una de las especies o los individuos que estamos manteniendo, pues tenga todos los nutrimentos necesarios para un desarrollo y un funcionamiento óptimo, ¿no? Muchas veces eso hace que que necesitemos alimentos bastante variados. Las monodietas usualmente pueden ser deficientes en algunos nutrientes, y esto pues nos puede generar enfermedades, ¿no? Y en caso de que pues no podamos conseguir como gran variedad de alimentos, pues sí tendríamos que buscar la suplementación para justamente no, no tener bueno, no tener deficiencias nutrimentales, ¿no? Y sobre todo la alimentación segura. Por ejemplo, también en esta tenencia de mascotas ya también hay aplicaciones que nos pueden facilitar mucho el conseguir muchas veces alimento, ¿no? Y aquí les pongo esta aplicación que se llama The Tortoise Table, y es una guía de plantas de jardín, donde te dice justamente si pueden ser comestibles o si pueden ser tóxicas o dañinas para, en este caso, tortugas mascota. Se puede traspolar muchas veces a cualquier tipo de reptil herbívoro, ¿no? Entonces, si de repente tienen una iguana o si de repente tienen algún otro lagarto que pueda ser herbívoro, pues una de estas aplicaciones también nos puede llegar a servir bastante, ¿no? En caso de que de repente soltemos a estos animales en jardines, que en tortugas, pues por el espacio que demandan, tiende a ser común, ¿no? Y también en especies que también llegan a ser bastante grandes, o en colecciones zoológicas donde querramos justamente ambientar con plantas naturales. Bueno, quizá de los más o de los dilemas más grandes en el mantenimiento de reptiles, sobre todo carnívoros, es la alimentación con presas vivas o no. Eh, en museo ya llevamos bastante tiempo alimentando a nuestros ejemplares con presas recién sacrificadas. Nosotros garantizamos justamente que el manejo de estas presas sea lo más humanitario posible, y que la muerte también o el sacrificio sea de manera rápida e indolora, y justamente evitamos el tener algunos problemas, ¿no? Con mordeduras justamente de las presas hacia los ejemplares. Esto también desde el punto de vista ético, pues tenemos que asegurar justamente que nuestras presas también sean tratadas
con los protocolos éticos correspondientes, ¿no? Y que ellas también en esta parte final de su vida, pues no tengan una muerte dolorosa o lenta. Sin embargo, incluso en este manual del bienestar animal de la UASA, pues se menciona el uso de presas vivas como parte también de los enriquecimientos de algunos carnívoros para estimular comportamientos predatorios. Nosotros usualmente, bueno, no es necesario tampoco, se pueden buscar alternativas en las cuales podemos emular justamente que la presa está viva para que este ejemplar reptil pues pueda tener estos comportamientos justamente de persecución de la presa, de la constricción en el caso de los constrictores, y solamente nos limitamos al uso de presas vivas para aquellos ejemplares que se van a reintroducir al ambiente natural, ya que con ellos, pues justamente tenemos que asegurar que estos tipos de comportamientos pues no se pierdan, ¿no? Para que puedan justamente regresar a sus ambientes como si no hubieran estado bajo cuidado humano. En el caso de los herbívoros, pues justamente garantizar esta alimentación variada para evitar algunos problemas, sobre todo de origen metabólico, ¿no? En reptiles, pues estas enfermedades metabólicas pues, más comunes es el hiper o el hipoparatiroidismo nutricional secundario, que conocemos como EMO, y que generalmente se dan por dietas pues bastante deficientes, ¿no? Nada más como comentario, este fue un paciente el cual era alimentado solamente con jitomate, me parece, aguacate, y le daban muchos insectos. Entonces, aparte de este desorden metabólico de hemo, también tenía gota. Entonces, y ese ejemplar pues tenía el tamaño de una cría y ya tenía unos 3 años de vida más o menos, entonces nunca creció. Entonces, para que chequen eso. Y muchas veces, pues, esto tiene que ver con el desconocimiento justamente de los tutores al momento de adquirir estos ejemplares, ¿no? Entonces, cuando usualmente nos llegan este tipo de pacientes, pues nosotros ofrecemos justamente algunas tablas o algunas dietas o algunos insumos que pueden dar justamente a su ejemplar para corregir, ¿no? O para que posteriormente, pues ellos puedan garantizar ahora sí esta nutrición adecuada. Otro de los problemas quizá no tan evidentes va a ser justamente la obesidad en los reptiles. De repente estamos acostumbrados a ver reptiles gorditos y pensamos que es así como se deberían de ver, ¿no? En el museo a veces pues nos dicen, oye, tu serpiente se ve relativamente delgada y es de, no, en realidad tiene el peso que debería de tener. Estamos acostumbrados a ver también serpientes obesas. Y ahorita vamos a hablar un poco también del por qué, ¿no? Que tiene que ver con la actividad y con el tamaño justamente de los recintos. Entonces, bueno, estas tablas las tomé de otra página de Facebook que se llama Anatómica Science de la doctora Helen Cairo y que pueden ver justamente en su Facebook, ¿no? Acá en la esquina está. Y bueno, pues justamente mide o genera unas de estas primeras escalas de condición corporal en serpientes. Entonces vean justamente cómo lo normal es que los cuerpos grasos en ellas estén solamente limitados al último tercio de su cuerpo, pero ya en grados de obesidad, pues vamos a ver que invade el segundo tercio, que invade el primer tercio y después ya hay incluso grasa subcutánea, ¿no? Entonces podemos tener justamente animales que se vean así por este exceso ahora de alimentación, ¿no? O en su defecto tal vez no sea ni siquiera un exceso de alimentación, sino sea una pobre actividad o una pobre capacidad para que estos animales puedan mantenerse activos. Esto lo podemos corregir con un poco de enriquecimiento, ¿no? La manera en lo que ofrecemos los alimentos a nuestros animales, pues va a ser muy importante.
Entonces, acá podemos ver este tipo de brochetas que se utilizan mucho en zoológicos para tortugas. Incluso, bueno, si no tenemos brochetas o nuestro animal es muy pequeño, vean que se pueden utilizar infinidad de artefactos, ¿no? Estas pinzas para ropa, acá tenemos estas como esferas que son juguetes para niños que se pueden estar modificadas. Aquí tenemos una sonaja, este es de Museo Viviente, de unas practicantes que justamente se encargaban de esta parte de los enriquecimientos. Acá vemos también a un varano que tuvimos hace bastante tiempo, que de hecho era una mascota y llegó ya al museo con pérdida de algunas falanges y demás. Y lo que hacíamos justamente era ofrecerle a la presa con este hilito atado justamente a la punta de la cola, porque en cuanto lo mordieran, nosotros teníamos que como que jalar el hilo y que este se desprendiera, justamente para que también no se vaya a comer el hilo, ¿no? Entonces, lo poníamos sobre el piso, lo movíamos como si el animal estuviera huyendo y este varano pues se pasaba correteando a su ratón un ratito hasta justamente que lo alcanzaba y pues podía comerlo, ¿no? Entonces así manteníamos justamente esta actividad. Y estos pues van a ser videos en varanos de árbol, donde pues lo que se busca es esconder algunos insectos y que ellos pues puedan fomentar ciertos comportamientos que lo harían en la vida natural, ¿no? Que en este caso es el sacar insectos de huecos, ¿no? Acá quizá el pero que le pondría al video del centro es que el varano puede meter su cabeza, ¿no? Entonces, vigilar justamente que cuando brindemos algún tipo de enriquecimiento, no haya justamente riesgos de daño, ¿no? Que el varano se pueda quedar atorado y ya no pueda salir porque, pues podríamos ocasionarle un daño físico a nuestro ejemplar y también va a ser eh, una experiencia incómoda para él y quizá aversiva, ¿no? Y después ya no quiere interactuar con lo que nosotros le estemos ofreciendo. La manera en la que proporcionamos agua también va a ser muy importante. Eh, no todos los animales van a beber de cuencos de agua. Habrá animales como los camaleones y algunas serpientes arborícolas en los cuales su consumo de agua depende de la aspersión y del goteo. Entonces tenemos que simular lluvias para que estos animales pues puedan obtener agua de manera adecuada, ¿no? O puedan beber de manera adecuada, porque si nosotros les dejamos un plato con agua, pues nunca se van a acercar. Y esto nos ha pasado igual con algunos tutores, ¿no? Que de repente les ponían un bebedero y pues el pobre camaleón pues no bebía agua hasta que le aspersaban las plantas o la ambientación. Algunos otros pues requerirán de grandes cantidades de agua por su biología. Aquí tenemos a un lagarto caimán, un género Dracaena, que pues obviamente es semiacuático. Entonces aquí tendríamos que pensar en un acuaterrario, lo mismo pasaría en anacondas y en basiliscos verdes. Eh, entonces, buscar justamente eso, ¿no? Porque esos cuerpos de agua voluminosos, porque igual este cuenco, pues usualmente estos animales, pues no nada más utilizan el agua para beber, sino también a veces hasta para dormir adentro del agua sumergidos o para buscar o buscar su alimento dentro del agua, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar mucho de la biología de estos animales para saber cómo estamos, cómo debemos de ofrecerle también esta bebida o qué necesidades también va a tener. Terminando con nutrición y pasando al entorno, pues como ya vimos, el ambiente en reptiles pues es bastante importante, ¿no? La termorregulación, que son las fuentes de calor, la radiación, ya que, bueno, estos animales a través de estas radiaciones ultravioleta, pues van a poder continuar con ciertos procesos fisiológicos, ¿no? En el caso de la absorción de calcio por la vitamina D3 y demás.
Incluso es algo que comentábamos, o bueno, uno de los asistentes de un diplomado comentaba, la radiación también infrarroja es importante para muchos procesos vitales, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta eso y obviamente, como les decía, ya hay empresas que nos ofrecen ese tipo de focos. Sin embargo, el sol pues nos brinda todo eso y de manera gratuita. Entonces, de repente, comentarle al propietario que si lo puede sacar a solear un rato, obviamente vigilado y garantizando que no se vaya, que no vaya a generar nuevamente un daño, que lo olvide en el sol o demás y que se pueda llegar a un shock térmico. Pero el sol muchas veces, incluso en pacientes reptiles, pues ayuda mucho a su recuperación, ¿no? El fotoperiodo, muchos de nuestros reptiles, principalmente lagartos, pues van a tener esta estructura que es el ojo pineal, ojo parietal, que es una estructura fotosensible. Entonces, sobre todo en reptiles y en lagartos, pues es muy importante el mantener ciertos fotoperiodos, ¿no? Ya sea para estimular desde comportamientos reproductivos, estivaciones o hibernaciones, brumaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O para el simple hecho de tener sus actividades normales, ¿no? Recientemente que nos cambiamos de instalaciones dentro del museo, de repente los primeros días que los animales fueron puestos en cuarentena, los cuidadores no prendían la luz, entonces las lagartijas dejaron de comer porque para ellas era una noche eterna, o sea, el día nunca llegaba, todo el tiempo estaban a oscuras, ¿no? Entonces, mantener justamente estas consideraciones, ¿no? De termorregulación, radiación y fotoperiodo. Y la humedad, pues también va a ser bastante importante, sobre todo para todos estos procesos de ecdisis, que va a ser esta renovación de la piel. Como ya vimos, hay infinidad eh, infinidad de elementos con los que podemos proporcionar esto, que van desde las placas térmicas, desde focos especializados también, el mismo sol, como ya lo vimos, por ejemplo, en museo, que son colecciones muy grandes, tenemos o generamos también temperatura ambiental a través de calentadores de gas y cada uno de estos pues va a tener sus beneficios y sus contras, ¿no? Porque pues por ejemplo en el calentador de gas estamos trabajando con fuego, puede haber desde incendios, puede haber acumulación de dióxido de carbono, entonces tenemos que contemplar mucho eso. Y buscar la manera más segura y adecuada para proporcionar estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en una iguana, posiblemente una placa térmica no sirva tanto porque pues ellas son arborícolas. Ahí tendríamos que buscar un foco para ofrecerle el espectro, no solamente el espectro de calor, ¿no? En el caso de las placas, bueno, de estas piedras térmicas, pues actualmente pues ya casi no se usan, ¿no? Tenían muchos problemas por lo mismo de que tenían que estar dentro del terrario, de repente si el reptil podía llegar a regar el agua, podrían hacer cortocircuitos, a veces de repente se calentaban de más eh, y generaban lesiones y demás, ¿no? También, por ejemplo, la potencia y el tamaño de los focos, pues tiene que ser importante. En alguna ocasión, pues nos llegó una iguana cría de unos 20 centímetros de cuerpo, con toda la espalda quemada, porque pues le habían puesto un foco muy cerca y muy potente, ¿no? Era como de 150 watts. Entonces, justamente checar con los tutores y darles como que asesoría justamente para evitar problemas antes de, ¿no? Dentro del mismo entorno, el espacio que tienen estos o que deberían de tener estos animales, pues tiene que garantizar la movilidad, un descanso adecuado, la expresión de conductas propias de la especie y sobre todo tiene que ser seguro. Acá nuevamente tenemos otro estudio de consideraciones en el espacio en serpientes de cautiverio
Y pues resumidamente, lo que nos dice este estudio pues es que una serpiente como mínimo necesita un espacio que le permita estirar el 70% de su cuerpo, que serían 2/3 partes del largo total de la serpiente, como mínimo. De repente, pues hay muchas especies, sobre todo en grandes constrictores, en las cuales pues de repente no se cumple este espacio. Entonces, pues tendríamos que también hacer una revisión justamente con el propietario para buscar el que les brinde un recinto mucho más grande, ¿no? Y esto se los digo porque muchas veces la gente los compra muy pequeños, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo y empiezan a crecer desmesurablemente, pues ya se vuelve mucho más costoso el mantenimiento, obviamente requieren o demandan de mucho más espacio y a veces el tutor pues no puede darle esto, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio justamente. Esto lo vi en un blog que ya no me acuerdo cómo se llamaba la médico de este blog y ella medía el espacio entre físico y psicológico, ¿no? El espacio físico, pues básicamente es este espacio donde está confinado nuestro animal, ¿no? Eh, en este caso es un terrario, ustedes den las dimensiones que quieran, y el espacio psicológico no es más bien la interpretación que le da esta serpiente a este espacio, ¿no? O este ejemplar a este espacio. Como pueden ver en este ambiente estéril, pues la serpiente solamente se puede mover en este nivel, en el nivel de abajo. No hay ningún lugar donde se pueda ocultar, ¿no? Pero si yo le voy añadiendo distintos elementos, como puede ser una cueva, su percepción del espacio empieza a cambiar, ¿no? Si yo le añado otra piedra, ahora hay más barreras visuales. Puede acceder ahora ya no nada más a este plano, sino a este, ¿no? Si yo le pongo un tronco, bueno, ahora también puede acceder hasta acá, ¿no? Entonces, entre más complejo sea el ambiente, la percepción justamente del espacio del animal pues va a cambiar también. Y acá, por ejemplo, tenemos algunas fotografías de algunos recintos, tanto de colecciones herpetológicas como este de la Universidad Mesoamericana, algunos terrarios de mascotas, como en el caso de esta boa constrictora o este gecko borax. eh, Terrarios ya mucho, hay tutores que pueden invertir grandes cantidades de dinero en diseño de terrarios y que tienen literalmente un fragmento de selva ahí en la sala de su casa, u otros que pueden ser incluso bastante simples, pero que podemos garantizar justamente que estos requerimientos de espacio, de movimiento y demás se puedan realizar dentro de este recinto, ¿no? Tampoco busquemos el superterrario para poder satisfacer al 100% las necesidades de nuestro reptil. A veces se pueden buscar alternativas que incluso pueden ser económicas y que aún así van a brindar un buen bienestar, ¿no? Por ejemplo, en la cuarentena nosotros también generamos ciertas, eh, bueno, eh, estas adecuaciones también hacia el espacio de los animales. Por ejemplo, acá tenemos algunas cajas de cartón que se les ponen a estas serpientes de cuarentena y que los usan, ¿no? Acá pueden ver que, por ejemplo, en una cuarentena donde yo puedo tener un animal que acaba de salir de cirugía o que está cursando con algún proceso patológico en el cual yo tengo que ver justamente cómo son sus excretas y garantizar que todo esté limpio, pues también no necesariamente tiene que estar completamente estéril, ¿no? Bueno, estéril me refiero a sin elementos de más, ¿no? Obviamente la limpieza va a ser importante, pero pues yo puedo poner algunos elementos para que este animal pueda interactuar de manera segura y sobre todo se sienta protegido, ¿no? Muchas serpientes pues pasan gran parte del tiempo escondidas en oquedades de árboles, en madrigueras o en cuevas. Y bueno, es importante muchas veces el hacer que se sientan seguras, ¿no? Entonces, en la cuarentena también tendemos a usar sobre todo cajas de cartón, que bueno, si se mojan o demás, pues se reemplazan fácilmente, ¿no? Acá vemos otra serpiente mascota, en este caso es una culebra de nariz de cerdo,
y pues que le pusieron esta cajita de pañuelos con tiritas justamente de periódico, ¿no? Entonces podemos también jugar mucho con el espacio. Eh, una foto de algún terrario del museo con un cincuate donde podemos verlo asomándose por este pequeño hueco en el tronco. Y algo también aclarar aquí es de que, bueno, muchas veces en exhibiciones que están abiertas al público, pues lo que queremos es que, que los visitantes también puedan observar al animal. Entonces, jugar un poco con estas barreras visuales para permitir que el animal se sienta seguro y se sienta protegido por esas estructuras, pero que a la vez el visitante pueda verlo, si bien no de manera total, sí de manera parcial, para que justamente pueda ver estos ejemplares, ¿no? Con mascotas, pues incluso algún contenedor plástico viejo, pues lo podemos adaptar y ponerle algún tipo de guarida, ¿no? Acá tenemos un caso de una víbora de Gabón, justamente de la exhibición del Museo del Desierto y la Culebra, que fue en San Luis Potosí. Y bueno, ella era, bueno, más bien él era un macho, era una serpiente bastante nerviosa y era de las primeras exhibiciones o de las primeras veces que se exhibía. Entonces, eh, cuando se acercaban los visitantes, pues ella estaba muy se ponía muy nerviosa, empezaba a bufar, se aventaba contra el vidrio, estaba muy reactiva, al grado de que pues empezó también a lesionar la boca por tantas veces que se aventaba, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se buscó justamente? Eh, el brindar mucho más sustrato, en este caso la cama de hojas, si ya tenía como 20 centímetros, pues ponle otros 20 centímetros, si ella se quiere enterrar completamente entre la hojarasca, que se entierre, poner troncos y poner ramas, muchas más barreras visuales para que ella también se llegue a sentir muy protegida. Y ya conforme fue pasando el tiempo y se fue aclimatando, podíamos quitar un poco ciertas barreras visuales ya que estaba más habituada. Y después vemos a esta serpiente ya completamente pegada al vidrio con visitantes, en este caso niños, y pues ya no tenía este estrés que al principio sí tenía, ¿no? Entonces buscar justamente pensar en el animal y garantizar como que eh, eh, adecuada seguridad, ¿no? Para ella. El manejo también va a tener que ser bastante importante. Siempre tiene que ser un manejo muy delicado en base a la biología y a los comportamientos propios de los animales y sobre todo garantizar la seguridad para nuestro ejemplar y también para el equipo o los manejadores que realizan cada uno de estos manejos, ¿no? Tiene que ser un manejo responsable y sobre todo estar justificado. Y esto muchas veces no pasa en mascotas, ¿no? Porque de repente pues al dueño se le ocurrió acariciar a su lagarto y pues lo saca, ¿no? Entonces, en el museo, pues a menos que se vaya a hacer algún tipo de inspección clínica, a menos que se vaya a hacer limpieza de recinto, demás, pues no se pueden estar sacando los animales. Y justamente el manejo es muy importante, ¿no? Acá podemos ver a este pequeño tegú siendo sujetado por las costillas, ¿no? Vean la cara justamente de incomodidad y posiblemente hasta dolor que pueda tener, ¿no? Esto es completamente antinatural para él porque es como lo agarraría un depredador. Usualmente cuando manejamos lagartijas siempre colocamos nuestras manos o nuestro brazo completo, en caso de que sea un lagarto muy grande, en la parte ventral de su cuerpo para que así le demos un apoyo. Recuerden que reptiles es el que repta, ¿no? El que se arrastra. Entonces, todo el tiempo ellos tienen apoyo en el vientre con el suelo. Entonces, el brindarles apoyo en la parte ventral a estos animales reduce justamente mucho la incomodidad que el que estén siendo cargados y estén volando, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta tortuga sin problema le puede llegar al dedo al manejador. Aquí se equivocó y quizá estaba pensando que era una macroquelis, ¿no? La tortuga caimán, que tiene una cabeza muy grande, entonces no tiene como mucha movilidad en el cuello, pero esta que es una quelidra serpentina, o sea, sin problema le cercena la mano, ¿no? O por lo menos un dedo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado justamente en cómo manipulamos estos animales, ¿no? Y siguiendo justamente con estos afiches que les digo que tomé de la página de Facebook de la doctora Cairo, pues vean, justamente acá tiene estos de camaleones, de cómo los propietarios usualmente es muy común que los agarren del cuerpo y esa no es la manera de sujetar un camaleón, ¿no? Ellos siempre están perchando, entonces lo que tenemos que hacer es ofrecerle nuestras manos para que ellos se perchen sobre ellas y no estarlos ni arrancando de la rama ni apretándoles el cuerpo, porque incluso en la clínica también nos ha pasado pues que encontramos muchas fracturas de costillas, ¿no? Sobre todo al momento de hacer alguna inspección de necropsia, vemos muchas fracturas de costillas, pero pues ya reparadas, ¿no? En algún proceso de reparación. También nos pasaba, en algún tiempo nos pasó mucho con lagartijas que tenían los dígitos todos hinchados, pero era porque en el caso de los nuevos practicantes, muchas veces eran bruscos porque al principio les tienen miedo y tendían mucho a arrancar a la pobre lagartija de su rama o de su tronco o de su piedra. Entonces, pues obviamente se lesionaban los dedos, ¿no? Entonces, después de detectar esos problemas, pues empezamos justamente a capacitar al personal de una manera mucho más exhaustiva antes de darle como tanta libertad de estar soltando, manejando a los animales, ¿no? Entonces, también tener mucho cuidado con eso. Y bueno, los materiales, los tipos de manejo, bueno, vean cómo acá cambia mucho la cara que tiene este tegu a la cara que tiene este varano, ¿no? Aquí ya vemos que está abrazándose del brazo de este médico, vemos que incluso solamente lo están sosteniendo, o sea, no es un manejo muy restrictivo, es algo que también tienen que checar en cuanto los tocan, ellos saben que han sido capturados, ¿no? Tampoco es que igual hacen fuerza al principio, pero después se van relajando. Entonces, que sea lo más delicado, pero firme posible, para evitar justamente que no nos vaya a morder, pero que también no se sienta demasiado incómodo, ¿no? En el caso de las serpientes que se llegan a transportar en costalitos, pues muchas veces para la serpiente es mucho mejor porque pues está en un ambiente mucho más cerrado, no hay tanta luz, es un ambiente queriéndonos suave que a ella le brinda mucha protección y usualmente para viajes largos pues nosotros pues encostalamos a las serpientes y no tenemos como mayor problema con que se vayan a estresar, ¿no? De repente pues defecan y demás durante el trayecto y pues hay que lavar los costales, pero pues de ahí en fuera no pasa nada, ¿no? El manejo de ganchos justamente, en los tongs, que por lo menos dentro del museo no nos gusta mucho manejar a las serpientes con este tipo de herramientas, porque hay veces que no somos conscientes mucho de la fuerza con la cual sujetamos al animal, ¿no? Entonces, sobre todo si es una persona no tan experimentada, puede llegar a lesionar al momento de usar este tipo de pinzas. Bueno, entrando justamente a la salud y al cuidado veterinario, pues tenemos que garantizar justamente la salud de nuestros animales a través de programas de medicina preventiva. Si se llegan a enfermar, pues la medicina correctiva y el checar nuestros manejos médicos, ¿no? Que sean nuevamente lo menos agresivos para con los animales. Y bueno, los protocolos también de eutanasia. Bueno, este video es de un manejo de cocodrilo. Aparentemente están como realizando alguna punción o alguna especie de ecografía, pero vean justamente que el animal no está amarrado, no está siendo sujetado de una manera brusca, ¿no? Obviamente, tener también mucha consideración en cómo es mi ejemplar y el tamaño, ¿no? Porque este cocodrilo sin problema pues podría ocasionarles lesiones graves o incluso la muerte a cualquiera de los médicos y los manejadores que están acá, ¿no? Y algo que vamos a ver es que por lo menos en cocodrilos, pues se da mucho actualmente el condicionamiento operante también.
Entonces, checar justamente el qué tan adecuado o acostumbrado al manejo es nuestro ejemplar y qué nos permite o no nos permite hacer. Habrá cocodrilos que obviamente al no tener manejo, pues no queda de otra más que una restricción física un poco más brusca o en su defecto una restricción química, ¿no? A diferencia de quizás ejemplares que pues estén mucho más habituados a estos manejos y que obviamente nos permitan no restringirlos tanto en cuanto a sus movimientos. Y bueno, tenemos bastante bibliografía. Bueno, acá, por ejemplo, acá tenemos esta lagartija amarrada a una toalla para, ¿cómo se llama? Para tomas de radiografías. Sin embargo, pues también está como esta estimulación o esta relajación a través del nervio vago. A ver, se trabó. Ay, Dios. Oh, no. Bueno, no sé si todavía me escuchen. Ahorita se acaba de trabar justamente la computadora. Vamos a esperar un momento a que se destrabe el programa y ya podemos seguir, ¿no? Igual en lo que abro nuevamente la pantalla, bueno, la presentación, si hay alguna pregunta. Sí, médico, te escuchamos bien. Si quieres, te hago una pregunta que tenemos aquí en el chat de Zoom para aprovechar el Claro. tiempo. Santi Molina pregunta, en algunas bibliografías mencionan que al dar presas enteras y adultas no es necesario ofrecer VB. ¿Qué opinión te merece esta información? ¿Proveer de igual manera VB a los reptiles carnívoros que ofrecen dietas enteras? Yo diría que sí. O sea, siempre lo ideal sería brindarles este espectro. Muchas veces incluso no es necesario que tengan el foco todo el tiempo, ¿eh? Realmente con que los asolen por lo menos unos 15 a 20 minutos, ya sea por día, o por lo menos de 3 a 4 días por semana, a nosotros nos ha servido bastante y no hemos tenido como problemas en cuanto a enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, pero yo sí recomendaría que se le diera algún tipo de radiación, o sea, igual y no a través de focos y todo el tiempo, pero por lo menos tener como que este ritual de asoleo. Y bueno, espero que haya quedado respondida la pregunta y vamos a continuar, ¿no? Ya se destrabó. Entonces, pasamos con eutanasia y bueno, quizá de las cosas más difíciles como médicos es el tener justamente que hablar con los propietarios y recomendarles como que estos procedimientos, ¿no? De eutanasia, ¿no? Cuando obviamente la salud del animal está demasiado mermada y pues ya no hay como grandes posibilidades de que puedan llegar a recuperarse. Entonces, ya también hay protocolos, tanto de pistolas de émbulo oculto, en el caso sobre todo de reptiles muy grandes como cocodrilos o grandes constrictores, en el cual podemos justamente, igual que en animales de producción, pues es en la frente, en caso de punción cardíaca para administrar algún tipo de fármaco o en lagartos se utiliza también el ojo parietal. Cabe aclarar que por lo menos aquí en las funciones cardíacas y en el ojo parietal, es importante tener a los animales en planos quirúrgicos, ¿no? Entonces, siempre garantizar justamente que esta muerte va a ser lo más indolora posible. Y bueno, en animales de producción, pues también, sobre todo en cocodrilos, pues hay ciertos métodos, ¿no? En el caso del descabellamiento, que pues es por contusiones justamente en las articulaciones eh, eh, atlantoccipitales. Y bueno, pasamos ahora a la conducta. Y aquí es bastante importante checar justamente el cuál es el comportamiento de mi ejemplar o de mi individuo, tanto de manera solitaria
sus estacionalidades, los periodos de actividad, lo que le gusta y lo que no le gusta, y también cómo se desenvuelve socialmente en caso nuevamente de que sea una especie sociable, ¿no? No todos los reptiles tienden a ser sociables. Y justamente comportamientos sociables que puedan ser desde reproductivos o en el caso justamente de cuidados parentales también, ¿no? Entonces vamos a ir justamente viendo todas estas partes, ¿no? Por ejemplo, con lagartijas, sobre todo crías y de tamaños similares, yo en lo personal no he tenido problema en de repente juntar algunas especies y que también puedan de repente tener interacción con otros reptiles, ¿no? Siempre y cuando, o sea, les digo, sean crías muy pequeñas de tamaños similares. Pero inmediatamente como empiezan a crecer o a cambiar sus dimensiones, siempre las separamos, ¿no? Entonces los tegus, pues obviamente ya no se pueden asolear con basiliscos o iguanas, ¿no? Ya que justamente cuando mezclamos tamaños llega a pasar esto, ¿no? Este es uno de mis primeros pacientes, que era una pequeña iguana, en la cual, bueno, su tutor tenía una iguana más grande, o sea, él pues en este afán de que no se sintiera sola su primera iguana, compró esta segunda para que le hiciera compañía, ¿no? Entonces, pues se le hizo fácil, pues soltarla al terrario tal cual y pues la otra iguana, pues viendo que había un invasor justamente en su recinto, pues la agarró de su bracito y pues se lo terminó fracturando, ¿no? Entonces, pues esta pobre iguana pues tuvo que pasar un rato con su férula y demás hasta que se recuperó completamente. Por ejemplo, tenemos aquí un video de comportamiento reproductivo en cascabeles. En este caso no es de macho y hembra, sino es de macho con macho y es combates entre machos. ¿Qué es lo que pasó acá? Teníamos una serpiente mal sexada, entonces pensamos que era hembra y resultó que era un macho. Y pues se quedó esa hembra como que en el mismo recinto de las cascabeles, porque lo separamos usualmente en ciertas temporadas para evitar esto, pero acá el ejercicio estuvo interesante porque pudimos ver justamente la expresión de comportamientos naturales, ¿no? Que en este caso es el combate entre machos. Aquí ya no está la hembra, pero los machos, pues como allá había dejado las feromonas, pues seguían combatiendo todavía un ratito, ¿no? Cuando nos dimos cuenta. ¿Qué es lo que pasó? Pues obviamente que después de este combate, el macho perdedor tiende a irse, pero pues está en un terrario, entonces no podía ir a ningún lado. Entonces, pues estaba él en una esquina, el otro macho es de ya te gané, ¿por qué no te vas? Y pues llegaba y lo empezaba a molestar, ¿no? Entonces, inmediatamente es de, pues, saca ese ejemplar y hay que cambiarlo pues ya sea a otro recinto, a cuarentena, en lo que justamente pues pasa como que esta temporada se inhiben este tipo de comportamientos y lo podemos regresar al terrario para que no haya problemas, ¿no? Pero bueno, aunque, bueno, acá las serpientes no se lesionaron ni nada y lo interesante es que pudimos ver un comportamiento natural dentro pues de este cuidado humano, ¿no? Habrá ejemplares que estén tan habituados que puedan llegar a permitir mucho contacto, ¿no? Esta es una tortuga que incluso tiene su página de Facebook y la llevan y es un animal como de educación y lo llevan con niños y demás, pero justamente siempre valorar la especie, ¿no? Porque esta tortuga, como ya vimos con la otra, pues puede ocasionar un grave daño a las manos de estas personas que la están tocando, ¿no? Y quizá también el error o de los errores también comunes, pues es el socializar a reptiles con otras mascotas, como perros o como son gatos, ¿no? Si se dan cuenta en el video, o sea, el perro no está en ninguna manera atacando a este lagarto, ¿no? De todo nuestro comportamiento nos dice que quiere jugar. Y si se dan cuenta, el lagarto tampoco está exhibiendo comportamientos que sean agresivos o que sugieran justamente una agresión o un miedo o un estrés por parte del lagarto, ¿no? De hecho, le sigue el juego y se empiezan a corretear. Y quizá pues pueda ser bonito
o gracioso al principio, pero ¿qué pasa si de repente al perro sí se le ocurra morderlo, ¿no? Y tenemos, o también nos han llegado pacientes justamente de que no, es que se llevaban súper bien y todo el tiempo vivieron juntos y hoy pues lo mordió, ¿no? Entonces, ser muy conscientes en estos riesgos al momento de que se socialicen y de preferencia evitar cualquier tipo de socialización con este tipo de mascotas, ¿no? Porque igual y el perro nunca le hace nada, pero igual y la pugona se escapa o de repente en la casa hay otro perro y ella pues ya perdió este comportamiento o ya aprendió que los perros no le hacían nada y se acerca y pues sí le pueden llegar a hacer, ¿no? Estos nuevos animales con los que pueda interactuar. Entonces, generalmente no lo recomiendo, no lo recomendamos también. En comportamientos sociales encontramos hay, lagartos monógamos. Este es un estudio justamente, de hecho hay un documental que se llama La vida a sangre fría, donde mencionan a esta especie también y estos comportamientos justamente de monogamia, ¿no? La especie es Tilicua rugosa, es una especie australiana, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad igual de buscar este tipo, bueno, este documental, ya sea en alguna plataforma o incluso en YouTube, me parece que está como que este fragmentito de estos lagartos, pueden buscarlos, ¿no? Y acá lo que nos dice, le voy a adelantar ya casi hasta el final, pues es que ellos tienen estos apegos tan fuertes que incluso si alguno de los miembros de esta pareja llega a morir, el otro puede quedarse todavía un rato al lado del cadáver, ¿no? De repente moviéndolo o intentando que este reaccione, ¿no? Y acá está este artículo donde habla justamente de estos comportamientos de monogamia en esta especie de reptil, ¿no? También decir que muchos eh, de estos estudios pues se hacen en especies en específico, ¿no? El cuidado parental, si bien muchas veces pensamos que los reptiles no lo tienen, en realidad hay muchos que sí llegan a ser bastante protectores con sus crías, ¿no? Recientemente tuvimos un curso en el zoológico de Chapultepec y en una de las pláticas, pues salieron comentarios justamente de gente que en campo observaba justamente cascabeles adultas protegiendo a crías, ¿no? Entonces nos habla justamente de que el cuidado parental quizá no esté tan bien estudiado en reptiles y que muchas especies sí lo puedan tener. Y aquí, por ejemplo, vemos eh, a este esquinco o a este cinco de lengua azul liberando justamente de su vitelo a su cría, ¿no? Entonces, de repente también es común observar este tipo de comportamientos en serpientes, ¿no? De boas ayudando justamente a salir de sus vitelos a sus crías. Y bueno, también se han hecho algunos estudios en cuanto justamente a este aislamiento social. Acá tenemos, por ejemplo, aislamiento social en Camaleón caliptratus, que es el camaleón de velo, donde nos dice en este estudio que se realizó que los camaleones que eran criados en solitario desarrollaban menores habilidades en la cacería que los que eran criados con congéneres, ¿no? Este otro estudio, el de abajo, que se realizó en este lagarto, nos dice lo contrario, ¿no? Que realmente el aislamiento social no afectó en su capacidad de aprendizaje. Entonces, tenemos justamente este tipo de estudios donde nos van a decir que en algunos sí se pudo ver que llegó a haber afecciones y en otros donde pues realmente el aislamiento no, no generó ningún tipo de problema. Eh, Acá nos habla justamente sobre las personalidades sociales, justamente en la dispersión de lagartijas, porque pues es obvio que cuando hablamos justamente de individuos, podrán ser gemelos, pero no se van a comportar igual, ¿no? Y cada uno va a reaccionar de manera distinta a los estímulos que se les presenten, aunque sean los mismos, ¿no? Entonces, checar justamente también que pues los reptiles también tienden a tener esta manera de actuar individual. Y ya para empezar con la última parte de esta plática, pues hablar un poco acerca de la mente de los reptiles. De repente,
sobre todo en estas últimas películas, bueno, que en realidad los dinosaurios están más emparentados con las aves, ¿no? Pero usualmente pensamos en dinosaurios y nos imaginamos un reptil. Entonces, pues pueden llegar a ser engañosos y de repente, pues en la primera película, pues se comportaban tal cual como animales y aquí ya nada más les falta hablar, ¿no? Eh, y esto puede ser también como malinterpretado por los dueños, ¿no? De estos challenge donde el dueño desaparecía y de repente el perro lo empezaba a buscar o el ave también se quedaba como toda sorprendida, pues en reptiles no va a pasar, ¿no? Ya vimos por qué, ¿no? Estas características biológicas. Bueno, también últimamente, o en estos que será últimos 30, 40 años, pues el estudio justamente en la cognición en vertebrados inferiores, que no nada más incluye a reptiles y anfibios, sino también a peces, pues se ha puesto más como énfasis, ¿no? En poder comprender. Y ya tenemos muchos estudios, pues que nos hablan justamente de estos procesos y el desarrollo cognitivo que pueden llegar a tener los reptiles, no solamente de manera fisiológica, ¿no? Sino también con algunos otros estudios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este estudio con ciertas preferencias a figuras parecidas a rostros en tortugas, les ponían estos parchecitos y era más común que estas tortugas se acercaran a estas formas que usualmente podemos asociarlas con rostros, ¿no? No necesariamente humanos, sino con un rostro de cualquier animal. Hay ya algunos estudios de comportamiento de juego en cocodrilos donde les dice justamente que efectivamente de repente agarran corrientes de rápidos o que juegan con troncos o que recogen alguna piedra o demás. Entonces, se pueden describir también este tipo de comportamientos en ellos. Dentro de los estudios, sobre todo de aprendizaje social, tenemos estos realizados en tortugas y realizados en pogonas. Voy a poner el video, le voy a quitar el volumen nada más. ¿Qué es lo que hicieron? Querían ver qué tanto las pogonas aprendían por imitación y lo que hacían era presentarles videos a grupos de pogonas. En el video, ellas veían a una pogona que tenía que resolver un problema. Ese problema era una puerta corrediza donde del otro lado había un premio, en este caso un gusano. Entonces, ellas veían el video de cómo la pogona resolvía podía abrir la puerta corrediza y accedía al gusano, ¿no? Entonces, las pogonas que veían el video, pues tardaban menos en resolver el problema o incluso lo resolvían como muy rápidamente, ¿no? A diferencia de las pogonas, pues que no veían como que este video de cómo se resolvía el problema, ¿no? Entonces, habla justamente de este aprendizaje social que pueden llegar a tener algunas especies de reptiles, ¿no? O varias especies de reptiles. Experimentos también o ensayos pues se han hecho sobre todo en tortugas de patas rojas, que es la que ahora es Chelonoidis carbonaria. Y bueno, otros estudios que se han hecho en base al desarrollo cognitivo de los reptiles, pues es justamente la resolución de problemas. Y estos se han hecho en lagartos, ¿no? Donde justamente se ponen estos botoncitos de distintas coloraciones o juegos de combinaciones de colores y ellas tienen que aprender a discriminar en cuáles se encuentran recompensas y en cuáles no. Entonces, igual las primeras veces, pues es como muy general y ellos pues abren todos y ya una vez que detectan que, por ejemplo, en los botones azules es donde van a encontrar siempre comida, ya empiezan a discriminarla de los otros colores, ¿no? Ya se van directamente al azul. Entonces, pues también eh, pueden llegar a tener este aprendizaje. Quizá para un ave o un mamífero sea como muy simple, pero pues para un reptil es wow, súper listo. Y bueno, el enriquecimiento también, ¿no? Ya que vimos este plano mental, hablar justamente del enriquecimiento para este bienestar animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este lado,
podemos ver estos dos videos de tortugas en las cuales pues su enriquecimiento es este cepillo, ¿no? Este es como que la versión económica, este es ya como la versión más, con más presupuesto, ¿no? Pero cumple justamente la misma función y pueden ver que las dos tortugas la usan y que muchas veces pues puede ser una herramienta bastante buena para justamente que ellas también tengan un rascador, ¿no? Que es algo básicamente que pues ya se hace en vacas, ¿no? En los ranchos de producción. De este lado tenemos a una pequeña lagartija del museo, nuevamente, y acá pues tiene esta brocheta de papaya. Generalmente, o por lo menos con nosotros, hemos visto que la papaya se puede usar mucho como premio. Es muy atractiva en cuanto a su coloración porque es naranja. Extrañamente las coloraciones como rojizas, anaranjadas, amarillentas les llaman mucho la atención y aparentemente el olor y su sabor también les es muy atractivo, ¿no? Entonces usualmente cuando hacíamos este tipo de enriquecimientos, era como más común usar papaya. Y bueno, tenemos otro video acá en el centro, que es un varano, donde pues incluso pueden ver que tiene como que este juego, donde es la ramita, acá tiene el tronco, y de este lado tiene estos tubos de ensayo, donde tienen insectos, ¿no? Entonces la intención es que él pues justamente se acerque a esta parte y recree estos comportamientos que tendría en la naturaleza de estar sacando insectos de pequeños huecos o oquedades, ¿no? En las maderas. Y bueno, vemos cómo justamente lo intenta varias veces hasta que consigue sacar todos los premios, ¿no? Entonces, y ahí ya lo sacó completo. También, pues ya hay bastantes artículos relacionados justamente al enriquecimiento ambiental, incluso condicionamiento operante también. Les digo, el mes pasado justamente tuvimos este curso internacional donde pues una médica del Zoológico de Guadalajara pues presentó un trabajo bastante interesante con tortugas de Aldabra y su condicionamiento operante, ¿no? Entonces, ya hay como que mucha información también que ustedes puedan consultar. Y bueno, este libro también, que es como la segunda parte del Ethics on the Ark, es el Second Nocturne, ¿no? Donde nos habla justamente de enriquecimiento para animales de cautiverio. Este también es del Instituto Smithsoniano. Y bueno, tenemos justamente condicionamiento operante. Acá tengo algunos videos. Por ejemplo, acá tenemos este condicionamiento en cicluras, donde pues este manejador le indica justamente hacia qué punto se debe dirigir este animal. Y vean que la recompensa no necesariamente tiene que ser alimento. O sea, él lo está recompensando con caricias. Y esta iguana, o sea, lo disfruta, ¿no? Hasta se posa, ¿no? De este lado tenemos entrenamiento con target en Tegus. Aquí lo que yo les recomendaría es no manejarlo, no hacerlo con chanclas para que no nos vaya a mordisquear un dedo si de repente se confunde. Eh, y esto es algo que incluso los tutores pueden hacer con sus mascotas, ¿no? Vamos a pausar este videito y vamos a continuar con este. Aquí, bueno, le quité el audio, pero lo que hace esta manejadora es golpear con las pinzas. Acá está golpeando la kennel y este es un condicionamiento operante justamente para que este pequeño alligator pueda meterse y salirse de, de esta transportadora, ¿no? Entonces, sobre todo en un animal que si se va a hacer algún tipo de manejo, como limpiar su recinto o se tiene que transportar hacia algún otro lado, pues así evitamos el estarlo sometiendo, ¿no? Ya lo entrenamos justamente para que él pueda meterse y salirse de su propia transportadora, ¿no? Entonces vean justamente cómo
el animal responde, ¿no? Acá tenemos otro, pero ya con un cocodrilo mucho más grande. El manejador pues va a golpear la esquina del estanque con esta vara y el cocodrilo pues se va a acercar. Y una vez que justamente toca a su target, le recompensa. Bueno, al igual que el enriquecimiento, pues también ya podemos encontrar también bastante bibliografía en cuestiones de condicionamiento operante. Y fíjense que aunque los videos que les presenté son principalmente en cocodrilos y lagartos, pues se puede hacer mucho también en tortugas y también en serpientes están descritos ciertos condicionamientos. Y bueno, ya para concluir con esta presentación, pues dejarlos con esta frase de Jesús Fernández Morán, perdón, que nos dice: su había sido una odisea, una vida bajo el cuidado de los humanos, ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Acá, si se dan cuenta, dicen los mares porque están hablando de una orca, pero no tiene por qué ser malo justamente la vida o mala o deficiente la vida de un animal dentro de cautiverio. Podemos hacer justamente que sea simplemente diferente a la vida que pueda tener en vida silvestre, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo al pendiente por preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente plática. La verdad es que estuvo bastante buena. Y creo que son temas que no se hablan y que deben de tocarse definitivamente. Entonces, le agradecemos mucho por esta excelente plática. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Aranza, no sé si tú tengas alguna en Facebook, Hasta ahorita ninguna, doc. Todo bien. ¿no? Ok. Pues doctor, nada más está la pregunta que ya también la doctora Samantha nos hizo favor de leer hace un rato. Por favor, los invitamos a que le hagan alguna pregunta o algún comentario a nuestro ponente. La verdad es que este tipo de pláticas se dan pocas veces y creo que es una buena oportunidad de aprender un poco más, chicos. Entonces, ¿cómo se llaman? No sean tímidos y pregunten. Bueno, hay un comentario de Uriel aquí en el chat, doctor, que dice: muy buena charla. Respecto al ejemplo que mencionó de defensa de las cascabeles más jóvenes, ¿no será una cuestión de altruismo en vez de cuidado parental? Posiblemente, digo, esto nada más quedó como en este curso, como experiencias que han tenido en campo. Sin embargo, pues que yo sepa o que yo haya investigado, no hay ningún reporte justamente, por lo menos en artículo, de cuidado parental, aunque pues sí se ha descrito en muchos reptiles, ¿no? Incluso en los anfibios sabemos que pues son excelentes padres y que cuidan muy bien a sus crías, pero en el caso de las cascabeles, pues sería interesante pues ahondar más en el tema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, ya hay una pregunta en Facebook. Claro. Bien. Dice Chipotín: buenas tardes, médico. ¿Qué bibliografía recomienda para comenzar con temas de bienestar? ¿Bibliografía? Bueno, pues toda la que básicamente les estuve pasando. Sobre todo las estrategias de bienestar, la Estrategia Mundial para el Bienestar Animal de la UASA, yo creo que es bastante buena en cuestión de animales silvestres. Les digo que este libro de Second Nature me gustó bastante, a pesar de que pues, ya tiene como, o no es precisamente reciente, de ser como de principios de los 2000, pues toca temas bastante interesantes, ¿no? De hecho, ese es el capítulo que habla de reptiles y anfibios, ¿no? Pero en realidad está enfocado como que en todas las especies y pues estar como que al pendiente muchas veces de los artículos y demás journals que van saliendo, ¿no? Bueno, sobre todo practicando, ¿no? Con mascotas o con los animales que estén bajo su cuidado, ir implementando este tipo de cosas. Gracias, doctor.
Aranza, ¿tienes alguna otra pregunta ya en Facebook? Hasta ahorita no, doc. Pues bueno, doctor, creo que no hay otra pregunta. Y no me queda más que agradecerle mucho su participación. Como le decía, fue una excelente plática. Está como para verse 2 o 3 veces y bueno, evidentemente también para poder tomar todas las referencias que usted justamente nos mencionaba, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. En un momento le haré llegar a su correo electrónico su constancia de participación. Y pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes también que estuvieron esta tarde con nosotros. Ya nada más nos quedan 2 pláticas, entonces nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Nos vemos. Doctor, hay Gracias, otra doctor. pregunta en Facebook. Claro. Allen Bainmont Castillo pregunta, buenas tardes, doctor. En el caso de condicionamiento operante con reptiles, ¿la respuesta del animal puede depender del reconocimiento con su manejador? Me atrevería a decir que sí. Muchas veces, o nuestra experiencia ya en museo es que también tienen como cierta selectividad a ciertos cuidadores, ¿no? De repente con algún manejador o con algún cuidador se pueden comportar de manera distinta que con otros. Entonces, pues sí, podría también ser ese el caso. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, le agradecemos bastante y pues bueno, ya sabe que tiene también el foro abierto aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y esperamos contar más adelante con su apoyo para invitarlo a dar más temas como este que son de suma importancia y además de bastante interés. Ok, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.